Hola a todos, qué gusto recibirles una vez más. Les damos la bienvenida a quienes están aquí en la audiencia o a quienes nos ven por un video. Nos da mucho gusto recibirles a todos. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que esta palabra llegue a muchas personas y les damos la bienvenida a Tocando desde la Segunda Silla. Esta noche estudiaremos la lección número 10 y hablaremos sobre el ser intencionales, tener la intención de dejar un legado. Y cuán importante es, porque existe una diferencia entre alguien que bendice tu vida y recibir una bendición en tu vida o recibir una herencia. Porque para poder tener una herencia hay que formar parte de un linaje. Debe existir un linaje, es decir, una línea sanguínea. Y esta noche quiero hablar sobre la importancia del legado. Y sí que es cierto que a esta edad que tengo pienso mucho más en que mi vida sea significativa. Ya no pienso tanto en tener éxito. Y llegas a ese punto en el que te das cuenta de que aquellos que dejas atrás son los verdaderos indicadores de tu éxito. Se ha dicho bastante bien que tu éxito depende de tu sucesión y tu sucesor. Y esta noche vamos a hablar un poco al respecto. Y quiero comenzar leyendo una escritura que se encuentra en Malaquías capítulo 4. Versículos 5 y 6. Y esta es la última profecía antes de un periodo de 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos saben que las últimas palabras son importantes? Si te estás quedando sin aliento, lo último que te preocupa será cómo estará el clima la semana que viene. Esas últimas palabras llevan impacto y llevan significado. Y estas son las últimas palabras habladas en 400 años y son palabras proféticas de Malaquías. Y dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuántos saben que la verdadera maldición que enfrentamos hoy en nuestra sociedad es una maldición de falta de paternidad? Nuestros sistemas penitenciarios están llenos de gente que nunca tuvo relación con sus padres. Y sé que hace algunos años tuve la oportunidad de estar en una de las prisiones más grandes de Estados Unidos. Y visitamos por muchos días y recuerdo hablar con algunos de los internos. Y a uno en particular le dije: háblame sobre tu padre. Y él se reía con lágrimas en los ojos y me dijo: si tuviéramos un padre, no estaríamos aquí. Es decir, la falta de paternidad ha hecho que esta nación se vaya llenando de maldición, y no creo que seremos benditos hasta que esto ocurra, que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Y continuando con esto, la versión del Nuevo Testamento que se relaciona íntimamente con esta palabra de Malaquías se encuentra en 1 Corintios capítulo 4 versículo 15, que dice que aunque tuvieran 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Y vaya si esta palabra está llena de verdad. ¿Cuántos se han encontrado con gente que siempre les quiere decir qué hacer? Personalmente conozco a muchos de ellos. Por ejemplo, en mi familia tengo algunos que instruyen, pero que no están dispuestos a tomar la responsabilidad de levantar a la siguiente generación. Y sin esto, ¿cuántos saben que esto va a empeorar cada vez más? Cuando los padres no están ahí. Hace un par de semanas yo hablaba con algunos jóvenes y hablábamos sobre cuán diferente eran las cosas cuando yo era joven. Y como antes teníamos algo que se llamaba comunidad, y la comunidad te ayudaba a seguir por el buen camino, porque la comunidad no te dejaba hacer cosas. Y ahora todo el mundo está metido en su cueva. Antes en cada hogar había un padre y una madre. Rara vez se escuchaba sobre algún divorcio. Hoy está en todos lados, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, y mucha gente se pierde de elementos que nos dan seguridad, como la comunidad y el hogar. Recientemente me encuentro escribiendo un nuevo libro que se llama Las leyes de la paternidad y la filiación, y trata sobre la importancia de reinstituir el hogar, y no solo físicamente, sino espiritualmente también. Porque lo que Pablo está diciendo aquí no es que él estuviera casado y tuviera hijos, pero sí dice: tienen 10,000 instructores, pero yo los engendré en la fe, yo los estoy criando como si fueran mis propios hijos. Esta relación que tengo con ustedes es de carácter espiritual. Y aun cuando vienen con él dudando de su posición como apóstol, él dice: yo no estoy defendiendo ese llamado apostólico, Dios me llamó.
Lo que quiero que sepan es que yo soy su padre en la fe, yo los engendré en el Evangelio. Y creo que cuando llevamos a la gente a Cristo hay responsabilidad, no solo para convertirlos, sino para hacer discípulos. Y aún más, traerlos a una herencia en la que puedan tener su porción y su parte en el reino de Dios y también puedan ejercitar su don y su llamado. Y que también puedan reproducirse de generación en generación. Entonces, lo que quiero es compartir con ustedes estas 5 leyes de la paternidad sobre las que estoy escribiendo, las 5 leyes de la paternidad y la filiación. Y luego quiero ilustrarlo un poco con la vida de Pablo y de Timoteo, porque las palabras que se escribieron sobre la filiación, Pablo escribe a Timoteo y le habla de la importancia de la relación. Pero la primera ley que descubrí se encuentra en Hechos 16, versos 1 y 2. Y lo veremos brevemente, pero se llama la ley de la atracción. Y ha sido mi propia experiencia que cuando Dios trae una relación especial a tu vida, una relación espiritual, hay lo que yo llamo ADN espiritual. Es la habilidad para identificar el don, dones que son similares en sus vidas, su efecto es el mismo, su visión es parecida. Hay ciertas cosas que te conectan con la gente y que te atraen de la gente. Y yo creo que esa atracción es por el Espíritu de Dios, porque ves las cosas igual. Y también la habilidad de hablar igual, de compartir la misma visión, conocerse. Entonces, Pablo tuvo esa atracción con Timoteo. Pero ¿cuántos saben que la atracción no es suficiente? Así que la segunda cosa que vemos es que hay una ley de reconocimiento en Hechos 16:3 y nosotros vamos a examinarla esta noche, cómo comienza el proceso. Y después, siguiendo esta ley del reconocimiento, hay una ley de adopción. Y vamos a pasar algo de tiempo hablando sobre esto. Y Filipenses 2, versículos 19 al 24. Y como Pablo trabaja con Timoteo para que hablen las mismas cosas. De hecho, Pablo dice que no busca su propia fama o hacer famoso su propio nombre. Lo que reconoce es el poder del impacto generacional. Y luego tenemos la cuarta ley, que es la ley de la afirmación. Y esto es tan necesario en nuestra vida. Yo creo que vivimos en una generación que no ha sido afirmada. Una generación que no ha sido afirmada ni valorada, y por eso es evidente el crecimiento de las pandillas y esta clase de cosas, porque están buscando que alguien reafirme sus vidas. Y por último, pero no menos importante, la ley del avance. Pero comencemos viendo la ley de la atracción. ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de Pablo? Es una historia impresionante. De hecho, si lees el capítulo 15 de Hechos, encontrarás que Pablo recién se separó de Bernabé y de Juan Marcos. Y se lleva consigo a Silas y hacen su primer viaje. Y es en ese viaje que Dios trae a alguien nuevo a su vida. Y en esta escritura, en este pasaje, se nos muestra que vino desde Derbe y de Listra, y dice que había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de cierta mujer, una mujer judía, una mujer creyente, y cuyo padre era griego. Y esto era bien sabido entre los hermanos de Listra y de Iconio. Y a lo que se refiere aquí que su padre era griego es que había judíos helenísticos que formaban parte de la dispersión, pero a lo que se refiere aquí es que su padre era un no creyente. Su padre no estaba presente, Timoteo tenía un padre ausente. Y de entre toda la multitud que se encontraba ahí, de repente parecía que Timoteo estaba ahí solo, destacando. Repentinamente, algo en el corazón de Pablo le atrajo hacia este joven, y gracias a Dios cuando eso ocurre. Doy gracias por los padres espirituales que hay en mi vida, que pudieron ver algo en mí que era similar a los dones que ellos tenían, y ellos pusieron su inversión para que yo fuera quien soy. No era un proceso de clonación, de hecho somos muy diferentes. No se trata de clonar a esa persona. Lo que pasa es que algo les atrajo a ellos hacia mí y a mí hacia ellos. Algo que hizo que entráramos en una relación de pacto. Y doy muchas gracias por eso. ¿Cuántos saben que el pacto es una señal de madurez? Cuando envejeces valoras mucho más los pactos. Yo recuerdo cuando comencé a crecer.
De hecho, no digo que ya terminé de crecer, quizás sigo haciéndolo, pero cuando comencé a crecer, lo primero que quise hacer era casarme. Yo quería tener un pacto con alguien. Pero se nota el nivel de madurez en la vida de la gente por cómo valoran los pactos. Es muy importante entenderlo. Hay gente que no valora los pactos en la iglesia, son inmaduros. Entonces hay algo en esta etapa que Timoteo está experimentando en su vida que atrajo a Pablo, y yo quiero llamarlo ADN relacional. Había algo ahí, y creo que era el Espíritu de Dios, porque Timoteo iba a ser un rechazado, porque Timoteo ya estaba siendo conocido como el muchacho sin padre. La gente sabía muy bien que no tenía padre. Es decir, su padre estaba ausente de su vida, era huérfano. Y yo no sé contigo, pero Dios me ha dado un oído especial para escuchar el corazón del huérfano. Y vaya si este mundo está lleno de huérfanos en la cárcel, las instituciones, nuestra sociedad está llena de huérfanos. Y algo atrajo a Pablo, y debemos orar por esto. Si tú no tienes un padre espiritual en tu vida, un líder espiritual, alguien que esté trabajando para desarrollarte, necesitas orar por todo esto. Y de verdad tienes que comenzar a analizar para qué te ha llamado Dios y buscar a alguien que camine contigo. Hace un par de lecciones vimos la importancia de tener a un Pablo, a un Bernabé, a un Timoteo en nuestra vida. Alguien que vaya delante de ti, alguien que vaya contigo y alguien que te siga para que lo que estés haciendo no sea en vano. Entonces vemos esta ley de atracción, pero Pablo estuvo dispuesto a ir un paso más allá. De hecho, la Biblia nos dice que Él volteará el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto es lo que yo digo. Los padres deben iniciar esa relación y los hijos perseguirla. Los padres deben iniciar la relación. ¿Por qué? Porque a veces los hijos ni siquiera pueden ver la necesidad. No ven las necesidades que hay en su propia vida y tiene que haber alguien quien les muestre eso. Y alguien que es maduro puede ver en alguien que es inmaduro las áreas que hay que desarrollar. Y nosotros sabemos que Pablo fue más allá de la ley de atracción, porque él vio que Timoteo no estaba listo para ser maduro. Y no estaba listo para esto porque él no tenía un padre. Y vaya si puedo identificarme con esto. Mi padre murió cuando yo tenía 22 y murió 3 meses antes de que mi esposa y yo tuviéramos a nuestro primer hijo, tuviéramos a Richie. Y había un gran vacío en mi vida porque yo no tenía idea de cómo ser un padre. Porque yo no veía a un padre. Ya se había ido. Y por 15 años tuve luchas constantes y desgraciadamente tuvieron repercusiones en la vida de mis hijos. Mis prioridades estaban en desorden, como lo estaban muchas cosas. Y de repente, después de muchos años, Dios trajo al Dr. Parrish a mi vida y después, 10 años después, trajo al apóstol Yerton a mi vida. Y estos hombres me ayudaron a ver las cosas con más claridad. Y no me malinterpreten. Mi padre fue fantástico. Él me enseñó a ser hombre. Él me enseñó sobre el carácter de las palabras, la importancia de la integridad. Él trabajaba muy duro y era muy buen padre. Él fue muchas cosas, pero él me enseñó a ser un hombre. Y el Dr. Parrish y el Dr. Yerton me enseñaron a ser un hombre de Dios. ¿Cuántos saben que hay una diferencia? Y necesitamos esta impartición espiritual en nuestra vida. Entonces Pablo, atraído hacia Timoteo, ve la necesidad, pero dio un paso no solo hacia la atracción, sino hacia el reconocimiento. Y quiero que lo veamos, se encuentra en el verso 3. Porque Pablo tomó la iniciativa para extenderle la mano a Timoteo. Y dice así, quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es decir, él iba a hacer algo para comenzar un proceso. Y si algo sabemos sobre la crianza de los judíos, es que se les circuncidaba al 8º día. Y este no era solo un evento, sino que era el inicio de un proceso que iba a durar por años y años. Así que lo que le dice a Timoteo es, yo voy a dedicar mi vida a ti. Yo voy a reconocer que estoy comprometido contigo. Es más que solo el ritual de la circuncisión para remover la pena de que todo el mundo sepa que tu padre es un incrédulo. Yo me estoy comprometiendo contigo. Y ese compromiso comienza un proceso de desarrollo. La circuncisión comenzaría un proceso que duró por 30 años.
30 años, ¿puedes imaginarlo? De hecho, muchos teólogos teorizan que Pablo y Timoteo pasaron unos 15 años juntos, así que sí, tenía un trasfondo, pero no tenía un padre, y lo que Pablo vino a hacer a la vida de Timoteo era completar el trabajo que faltaba. Entonces vemos que él pasó de la atracción al reconocimiento. Y yo sé que hay mucha gente que dice, yo de verdad creo en esta persona, yo creo que Dios va a bendecir su vida. Y sí, eso está excelente, es espectacular, pero si no te comprometes con esas personas, seguramente esa persona no llegará al lugar que Dios quiere. Lo que descubrí hace mucho es que uno es un número muy pequeño para la grandeza. Dios no te llamó a ser un artista en solitario. Él no nos llamó para ser, entre comillas, gente aislada. Nos puso en el cuerpo porque nos necesitamos unos a otros. Necesitamos que el cuerpo nos ayude. Y también necesitamos el liderazgo en nuestra vida para que podamos tener éxito y aún más para poder ser significativos. Así que vemos que Pablo tuvo la ley de atracción con Timoteo y a esto añadió la ley del reconocimiento y esto lo hizo con la circuncisión. Y haciéndoles saber que esto no era de una sola vez, sino que se está comprometiendo con él. Esta noche nos acompaña el apóstol Yerton, y puedo recordar cuántos viajes hemos hecho juntos, él y yo. Y las cosas que aprendí en esos viajes, por supuesto, aprendo mucho sentándome y escuchando los mensajes, pero donde en verdad aprendí fue sentado a la mesa, o cuando nos quedábamos juntos o caminábamos. Es el viaje el que en verdad te enseña a vivir. De otra manera, solamente eres un investigador. Hay diferencia entre entrenar y enseñar. Tienes que saber cómo hacerlo. Tienes que saber cómo hacer la andanza. Y Pablo se estaba comprometiendo con Timoteo, diciéndole, muchacho, esto no es solo de pasada y tú no solo vienes a un solo viaje, esto es para toda la vida, vamos a hacerlo. Esto es de por vida, y esto cambió la vida de Timoteo, y Timoteo sabemos que se convirtió en un poderoso hombre. Y literalmente fue pastor de una mega iglesia antes de que las mega iglesias siquiera existieran. Él tenía una iglesia enorme en Éfeso, pero comenzó con el reconocimiento, no solamente con la atracción. Si Dios te está atrayendo a alguien para que seas su mentor, o si sientes en tu interior que estas cosas no se han desarrollado en ti, tienes que hacerlo parte de tu prioridad y oración. Hay que orar y decir, Dios, muéstrame a quienes pueden ayudarme en mi desarrollo, desarrollar las habilidades que tú me has dado, a poder sacar esos dones que hay en mi vida. Y estoy convencido de que no hubiera llegado a ser quien soy ahora sin quienes me han ayudado a lo largo del viaje. Sin duda esto sería imposible. Entonces la ley del reconocimiento es sumamente importante, y es importante que tengamos un pacto. Creo que ya lo he comentado antes, pero una vez el apóstol Yerton me invitó a un viaje, así como Pablo lo hizo con Timoteo, pero cuando iniciamos este viaje, el Señor me dijo, haz de este tu padre en las misiones. Y yo tenía un padre espiritual tremendo en el hermano Parrish, había estado con él ya 10 años. Y mi respuesta para el Señor fue, yo no necesito un padre, yo ya tengo uno. Ya tengo un padre. Pero ya vimos, Pablo dijo, no tienen muchos padres. El Señor me volvió a hablar, haz de este tu padre en las misiones. Y me di cuenta que el hermano Parrish nunca había ido a las misiones. Había sido mi padre como pastor. Me enseñó a nutrir a la gente y había sido de tremendo impacto. Pero no tenía la habilidad para hacer mi padre en este campo, así que trajo a un padre que sí lo pudiera hacer. Pero recuerdo estar en ese viaje con el apóstol Yerton y yo estaba debatiendo conmigo mismo porque Dios me habló de la importancia de hacer del apóstol Yerton mi padre en las misiones. Entonces le dije al Señor, Señor, si este eres tú, ¿cuántos han hecho lo mismo? Señor, si este eres tú, haz que el cielo se vuelva verde o que pase cualquier cosa. Yo estaba haciéndolo, yo sabía que era Dios, pero quería que Dios me mostrara algo. Y dije, si eres tú, haz que haya la oportunidad para preguntarle en un tiempo inusual. Que sea un tiempo inusual y lo haré. Entonces llegamos allá y a las 4 de la mañana el apóstol Yerton me despierta. No sabía que eran las 4, creía que eran las 6. Y me despierta porque no había puesto la alarma. Y nuestro reloj no se había ajustado al uso horario. Así que él se bañó, yo también me bañé y fuimos a despertar a nuestro otro compañero. Y el compañero nos dice, oigan, pero faltan 2 horas.
váyanse a dormir, todavía nos quedan 2 horas. Y el apóstol Yerton se disculpa conmigo y dice, discúlpame, no sabía que faltaban 2 horas. Y yo pensé, creo que esto es mi culpa porque yo le dije a Dios que fuera un tiempo inusual y este lo es. Despertarnos 2 horas antes de tiempo. Y recuerdo preguntarle, pedirle si sería mi padre. Y él me reveló que había estado orando por lo mismo, orando por hijos que pudiera criar para dejar un legado. Y estábamos sentados sobre la cama llorando. Y de repente me di cuenta del alcance de su ministerio y me asustó. Me asustó porque Dale Yerton es un hombre muy poderoso y yo soy un hombre que llora bastante. Y me pongo a pensar, ¿cómo es que puedo funcionar aquí? Ese día me levanté llorando, pero llorando de verdad, porque esta unción de verdad me asustaba. Y yo estoy llorando, y Dios usó este día para sanar a mi corazón. Y recuerdo lo que me dijo, nunca lo olvidaré. Hizo este gesto con la mano y me dijo, este será un viaje, Dios te va a usar con gran poder. Y ha sido un viaje tan genial por estos últimos 20 años. Y tenemos que entender que Pablo está haciendo algo similar. Se lleva a Timoteo a este viaje, pero sabe que va a comprometer su vida con él, por eso lo circuncida antes de irse, para quitar su vergüenza. Y vaya si esto lo necesitamos, remover nuestra vergüenza antes de dar el paso hacia lo que Dios nos ha llamado a dar ese paso. Vemos la ley de atracción seguida por la ley del reconocimiento. Y esto nos lleva al grueso de lo que quiero hablar en esta lección, y esto es la ley de la adopción. Y Pablo habla a la iglesia de Filipos. Y quiero que escuchemos por qué ha transcurrido algo de tiempo entre Hechos 16 y Filipenses capítulo 2. Se ha dado algo de desarrollo y vemos el progreso de Timoteo. Me encanta esta escritura, dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y notemos lo que dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, nadie como él, es decir, tienen la misma mente. ¿No es sorprendente? Esto es lo que ocurre con los pactos. ¿Cuántos se casaron y no pensaban igual que su cónyuge? Vaya si esto es verdad. Cuando nos casamos no pensábamos igual. De hecho, lo único que nos preocupaba era cambiar a la otra persona para que fuera igual a nosotros. ¿Y cuántos saben que esto es un gran desastre? Escuché a un tipo decir alguna vez en un retiro de matrimonios y me da gracia, porque cuando te casas lo primero que hay que hacer es aprender a pensar como el otro. Y él dijo, así es, y cuando maduras ya hasta se parecen el uno al otro. Y dijo, si viven lo suficiente, ya hasta se parecen a la mascota, por eso el Señor los deja morir, porque Él es misericordioso. Pero en fin, el pacto es lo que produce en nuestra vida. Comenzamos a pensar como el otro, nos parecemos al otro. Por eso Pablo dice, nadie hay como Timoteo. Él tiene la misma mente que yo, que tan sinceramente se interesa por vosotros. ¿Y de dónde aprendió a interesarse por ellos? Del interés de Pablo. Solo así aprendemos. Tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo envía a Timoteo como un representante, y ese proceso no ha sido revelado todavía, pero el resultado sí, y esto lo vemos en Filipenses capítulo 2. Vemos que Timoteo comienza a pensar como Pablo, comienza a interesarse en la gente en la misma manera que Pablo, se interesa como Pablo. Él no es llamado alguien egoísta. ¿Cuántos saben que el ego puede definirse de dos maneras? ¿Exaltando solo a Dios o echando fuera a Dios? ¿Amén? Esto depende de cuánto se ha desarrollado. Entonces él exalta solo a Dios, dice que no se preocupa por lo suyo, sino que está para servirme a mí y a Cristo. Él no tiene ambiciones. Él busca servir y ha sido así como un hijo a un padre. Él me ha servido. Y es parte de nuestro viaje juntos. Recuerdo el segundo viaje que hicimos, vaya si fue extremo.
Fuimos a Bielorrusia y habían obispos e iglesias. Y, oh Dios mío, allá aprecian las canas y la voz profunda. Y yo no tenía ninguna de las dos en ese tiempo. Y recuerdo decirle al apóstol, oye, yo no puedo hacer esto. Siento que soy un principiante que se encuentra en la gran final del mundial. Recuerdo pensar, es que no puedo hacerlo, déjame servirte. Déjame cargarte el maletín, hacer lo que sea para que tu vida sea mucho más fácil. Porque todavía no tenía el nivel para hacerlo. Es importante conocer tus fortalezas. Y aún mejor conocer tus debilidades y conocer tus límites. Y yo sabía que me faltaba mucho, pero en ese viaje aprendí muchos principios que jamás voy a olvidar. Tan solo sirviendo como un hijo a un padre. El servir no es tiempo desperdiciado. Sirviendo se aprende mucho. Entonces vemos que esto es lo que pasa con Pablo y Timoteo. Pablo dice que Timoteo le sirvió como un hijo a un padre. Y Pablo dice, voy a enviarles a Timoteo porque yo no puedo ir. Pero cuando él llegue, yo llego porque él lleva mi corazón, lleva mi mente, lleva mi visión. Y lo vi desarrollarse en mi vida, en que podía ir y representar al apóstol Yerton en ciertos países a donde él no podía ir. Pero eso no fue a la primera, no fue en el primer viaje, no fue el primer día. Se requiere tiempo. Por eso vemos que un proceso se revela aquí. Yo quiero ir a ver el sistema, porque es muy importante entender el sistema de la pedagogía. Porque Pablo habla de sí mismo como un esclavo por amor. Y veremos cuán importante es eso. Porque en la cultura hebrea, cuando nace un hijo varón, lo que hacían era dejar que su madre le educara por 3 años hasta que aprendiera lo que nosotros llamamos historias bíblicas, pero en realidad es la historia de Israel. Para nosotros David y Goliat es una historia, pero en realidad es la historia de ese pueblo. Y este tiempo forjaba el vínculo entre la madre y el hijo, y esto es muy importante. Un hijo que no tiene un vínculo con su madre desde los 0 hasta los 3 años se pierde de algo muy importante en la vida. Lo que ellos se pierden es muy difícil de compensar. Por eso los años de vínculo con la madre son muy importantes. Y de los 3 a los 5 años de edad, lo que hacían era poner a este niño a cargo, en custodia de un siervo. Es un sistema un poco extraño, pero lo que hacían era ponerle un atuendo de siervo al niño. Usaban el mismo tipo de túnicas, el mismo tipo de atuendo, de hecho vivía con el siervo. La diferencia es que el atuendo de este niño tenía una franja púrpura abajo, y esta franja púrpura era un indicativo de que algún día el que ahora es el siervo, algún día será el amo. Imagina, si es que puedes, que eres un siervo que está criando a su próximo amo. Se parece a la escuela para niños en la iglesia. No somos niñeras de un grupo de niños. Estamos criando hijos de rey. Me estoy dando a entender, estamos criando gente que gobierne y que reine con Cristo. Entonces no hay trabajo minúsculo en el reino de Dios, no cuando tratas con los hijos e hijas del gran rey. Entonces se pone a este niño a cargo de un siervo, de un tutor, de alguien que lo va a instruir. Y lo que este pedagogo hacía era enseñarle a leer. Básicamente lo que le enseñaba era el alfabeto hebreo. Esto era lo que le enseñaba. Y su método era bastante increíble, porque ponía miel en sus manos para entonces ponerla en la boca del niño, para que le diera hambre. Yo no sé tú, pero hubiera funcionado conmigo. Me encanta lo dulce. Si así hubiera sido mi escuela, me hubiera graduado con honores. De verdad, me encanta lo dulce. Porque en la escuela yo no tenía motivación. Para mí el aprendizaje era un poco amargo. Pero el pedagogo ponía miel en sus manos y las ponía en la boca del niño. Y luego le decía, lo que estás por aprender es más dulce que esta miel. Como dice el Salmo 19, lo que estás por recibir es mucho más dulce que la miel del panal. ¿Cuántos saben que así se aprende la palabra de Dios? Que es más dulce que la miel de cualquier panal. Nunca nada puede compararse a la palabra de Dios. Entonces se le enseñaba al niño a leer el sistema hebreo, tanto numeral como alfabético. Y a los 5 años el niño tenía que ir a la escuela hebrea, para que pudiera no solo aprender la Torá o leerla, sino para memorizarla. Y en la escuela hacían lo mismo con la miel. Se ponía miel en la boca de los niños para que así pudieran sentir lo dulce que era aprender la palabra.
Cuando probaran la miel en sus bocas, sabía que la palabra de Dios estaba por venir. Pero qué cosa tan grandiosa. La comida de la abuela era para chuparse los dedos, pero no, el chuparse los dedos comenzó con esto. ¿Amén? Este aprendizaje era para chuparse los dedos. Y lo que hacían era enseñarles la conexión entre la palabra de Dios tan dulce y la dulzura de esa miel. Ahora, entre los 5 años, o de los 6 a los 10, el pedagogo iba con ellos a la escuela. Y después de la escuela hacían un pequeño examen con ellos, así que era un viaje de ida y vuelta, de ida y vuelta. Y así aprendían y lo estudiaban juntos para que todo esto se hiciera parte de la naturaleza propia del niño. Así que esto era hasta que el niño cumplía los 9 o 10 años de edad. Y en el siguiente trienio, de los 9 a los 12 años, el niño caminaba con su padre y aprendía la ley de Deuteronomio 6, que es tan santa que no se puede escribir, no se puede anotar. Es tan santa que solo puede hablarse a los oídos del niño. Aquí hay otro tiempo en el desarrollo del niño, que también se da entre los 9 y los 12. De los 0 a los 3 es importantísimo que esté con su madre, pero también es muy importante que esté con su padre. De los 9 a los 12, y en nuestra cultura, no todo hogar tiene un padre, y oro a Dios para que dé a las madres la sabiduría y la habilidad para enseñar a sus hijos. Una vez una mujer se me acercó y me dijo, yo tengo que ser padre y madre, y le dije, no quiero ser irrespetuoso, pero usted no ha sido madre y padre, solo madre. Amén. Porque también necesitan un modelo de paternidad en sus vidas. Y si el niño no tiene esto, es ahí donde la iglesia tiene que dar un paso al frente, que pueda decir, no dejaré botados a estos niños, sino que voy a hacer lo que Pablo hizo con Timoteo. Voy a alcanzar sus vidas. Esa relación era espiritual desde el comienzo. Pablo no tenía relación alguna con él. Si regresas la página verás que Bernabé tiene una relación con Juan Marcos en Hechos 15. Eran parientes. Pero Timoteo se hubiera perdido si Pablo no intervenía. Gracias a Dios por los padres que nos envía. Eso es lo que Él quiere hacer. Lo que quiere es usarnos como padres para levantar a la siguiente generación y enseñarles la relación con Dios que moldeamos para ellos. Algunos niños no tienen la oportunidad y la iglesia debe dar un paso al frente en la situación y decir, pequeño, tal vez no soy tu pariente, pero yo te voy a ayudar. Ayudarles para no perder esa parte de la conexión. Entonces el padre hablaba a los oídos de este niño, desde los 9 a los 12 años de edad. La ley, la santidad de la ley oral, y se hablaba a los oídos del niño, de los labios al oído. Y era un tiempo de entrenamiento entre padre e hijo. Y a los 12 años tienen lo que se conoce como bar mitzvah. Y se le llama el proceso de adopción. Debo confesar que cuando yo me convertí tenía gran confusión respecto al tema de la adopción. No sabía qué significaba y la gente testificaba. ¿Recuerdas cuando la gente pasaba al frente a testificar? Alguien pasaba y decía, yo estoy tan agradecido por haber nacido de la sangre de Cristo Jesús. Otro decía, estoy tan agradecido porque fui adoptado en la familia de Dios. Y yo no sabía qué significaba nada de esto, porque la mentalidad occidental ha hecho que la adopción signifique cuidar de un niño desamparado, llevar a un niño a un lugar lleno de amor y cuidar de ese niño siempre. Pero esta es la definición occidental, porque la palabra adopción no significa eso. Ahora les diré qué significa. Porque en el idioma original, en el griego, viene de una palabra compuesta, huijaspicia. Y esta palabra significa la colocación de un hijo en el rango, para que pueda representar al padre y el negocio de la familia y el ideal. Así que están adoptando a sus propios hijos, que habían nacido de sangre. Esto tiene más sentido. Es decir, estos son de la herencia natural y están criando a este niño por huijasticia. Ahora puede representar a su padre en cualquier asunto. Había sido entrenado igualmente bajo la misma ley. Y esto era de los 12 a los 13 años de edad. Se esperaba que este niño pudiera pasar a ser hombre. Y luego sabemos que de los 14 a los 20 años, ellos tenían que recitar toda esta ley, porque pasaron 12 o 13 años aprendiendo la ley y tenían que absorberla en su corazón. Por eso Jesús a los 12 años
está con los maestros del templo porque está absorbiendo esta ley que ha aprendido. Y lo primero que hicieron fue preguntar quién fue el pedagogo de este niño porque era brillante. Este niño ya habla como alguien que ya tiene autoridad. Saber esto trae un poco más de claridad a ese pasaje. Y si continuamos, sabemos que desde los 17 años hasta los 30 años de edad aprendían el oficio del padre como un aprendiz de ese oficio. Y también practicaba la ley que ya habían aprendido, es decir, estaban poniendo en práctica esta ley que aprendieron en los negocios de sus vidas. Que Dios nos ayude como iglesia a enterarnos que nuestro ministerio no se desarrolla en la iglesia, sino que se desarrolla en todo lugar. Tomamos lo que aprendemos aquí en la iglesia y lo llevamos a todo lugar. Llevamos a Jesús a todas partes. Hoy leí una publicación en Facebook y no puedo estar más de acuerdo. Decía algo así como, no te sientas como un ciudadano de segunda solo porque vas a una escuela vocacional. Dios puede usarte con un título de escuela vocacional así como uno universitario. Y de verdad creo que esto es verdad. Donde sea que estemos, quien quiera que seamos, Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, hazlo como si Jesús mismo fuera tu jefe. Ese es el patrón por el que hemos de vivir. Así que a los 30 años, este niño que ahora ya es un hombre está bien entrenado. Y ahora quiero concentrar mi atención en estos aspectos de los primeros 13 años, los 12 o 13 años donde ocurría el bar mitzvah. Y esta palabra, la palabra bar, de hecho significa hijo. Se han convertido en hijos de la ley por el trabajo del pedagogo. Y el sistema pedagógico ha traído a este niño a la madurez. De hecho, peda significa pie. De ahí, por ejemplo, la palabra pedicura. Pero lo que Pablo le dice a Timoteo es, yo voy a enseñarte a andar correctamente. Voy a enseñarte cómo hacerlo. Puedes ver mi vida y yo te enseñaré, yo te entrenaré bien. No solo te enseñaré, te entrenaré. Entonces Pablo se convirtió en el pedagogo del joven Timoteo, se convirtió en ese líder, padre, entrenador, mentor que a Timoteo le faltaba en su vida. Y sabemos que una vez que llegan a ese punto de adopción, una de las cosas más hermosas al respecto es que el pedagogo y el niño comparecen delante del padre al tiempo en el que el padre decida, el tiempo que el padre escoja. Y entonces él citaba la ley oral y escrita, y entonces el padre iba a adoptarlo, iba a posicionarlo, y la forma en que esto se hacía era que le quitaba el atuendo de siervo, y ya no se le llamaba solo un niño varón, ahora sería conocido como hijo, y vaya si eso es importante para nosotros. Hay muchos niños de Dios que nunca son entrenados para ser hijos de Dios. No conocen la ley, no saben cómo representar a su padre. Por eso hay un vacío en sus vidas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Si nosotros no levantamos a esta generación con una mentalidad intencional para ser generacionales, en vez de solo tenerlos como inventario, tenemos que procesar para levantar a esta nueva generación. Y cuando se le quitaba el atuendo de siervo, el padre ponía su propio atuendo, su túnica en su hijo. Ahora, como en lo natural, la túnica tal vez no les quedaba bien, pero ya crecerá y le quedará. Amén, porque Él sabe aquí y aquí qué es lo que hay que hacer. Porque muchas veces nos da miedo dejarlos crecer. A veces me dicen, no quiero dejarlos crecer porque me da miedo que se equivoquen y les digo, ¿estás loco? ¿Tú cuántas veces has fallado? Por ejemplo, yo debería escribir una nota de agradecimiento a quienes me dejaron predicar esos 10 años. Ni siquiera sabía de qué estaba hablando en ese entonces. De hecho, a veces me dan ganas de disculparme por escrito con muchas personas. Porque el Señor sigue enseñándonos. Amén. Y aún tus hijos. Y esto me parece gracioso porque cuando el niño quiere cortar el pasto no le dejas y cuando tú le pides que lo corte, él ya no quiere. Entonces, ¿quién entiende? Es decir, tenemos que dejar que aprendan el proceso. Entonces, el padre vestía al hijo con su túnica para que él crezca. La túnica representa la identidad del padre. Luego se quitaba el anillo de su mano y lo ponía en la mano del niño. Y ese anillo representa la autoridad. Servía para sellar documentos y para este tipo de cosas. Y luego ponía calzado en los pies de este muchacho. Y estos representan su propio destino. El muchacho no iba a ser un clon de su padre.
pero sí daría el paso al frente hacia el don para el cual Dios le había llamado. Yo tengo un hijo y un nieto y la gente se sorprende porque ninguno de ellos se parece mucho a mí. No se parecen a mí, no quiero que se parezcan a mí, quiero que sean mejores. Amén, yo quiero que desarrollen el don que hay en ellos. No es importante que ellos hagan lo que yo hice. Lo que importa es que sean mejores que yo. ¿Cuántos saben que Eliseo hizo el doble de milagros de los que hizo Elías? Nosotros tenemos que ser porristas de la siguiente generación y no ser obstáculos para ellos. Entonces la túnica, el anillo y el calzado representan la identidad del Padre. Digamos juntos, identidad, autoridad y destino. La ropa, el anillo y el calzado. Estos dan tres aspectos que no puedes obtener a menos que tengas un padre en tu vida. Es altamente importante. De hecho, la Biblia habla específicamente sobre Jesús en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 3. Dice que Jesús sabía que provenía del Padre. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Es la identidad del Padre. Él sabía quién era su Padre. Él sabía que el Padre puso todas las cosas en sus manos. ¿Qué es esto? Esto es autoridad. Y él sabe que vuelve al Padre. Eso es destino. Jesús sabía estas cosas, por lo tanto no encuentra su identidad solamente en la túnica, encuentra su identidad en el Padre. Escúchame bien, la gente que continuamente intenta llamar la atención hacia la túnica, creyendo que la túnica los identifica, no sabe ni quiénes son. Jesús tenía más identidad en la toalla que se ciñó que los fariseos en todo su atuendo. ¿Me estás escuchando? Él sabía bien quién era su Padre. Jesús no encuentra su identidad en la túnica. La túnica solo indica su relación con el Padre. Él puede quitarse esa túnica. Podría quedarme hablando de esto mucho tiempo porque es muy importante. La gente intenta abrazar el título cuando Jesús está entregándoles la toalla. Amén. Él no está repartiendo títulos. Él no está promoviéndonos a un lugar en el que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Él nos está llamando a servir. Y Jesús sabía que había provenido del Padre. Él tenía identidad y sabía que el Padre le dio autoridad porque puso todas las cosas en sus manos y sabía que va de regreso al Padre. Por este motivo puede quitarse la túnica y servir. Y una vez que comprendes tu relación con el Padre, ya no te encuentras cautivado por los títulos. Recuerdo entrar a trabajar a un ministerio. El Dr. Parrish necesitó una eternidad y más para encontrar un título adecuado para mí y le dije, solo llámeme Rick, no me importa. Y dijo, no, tenemos que ponerlo en el boletín. Y yo dije, es que de verdad no me importa, yo solo estoy aquí para servir. ¿Cuántos saben que no te conviertes en lo que la gente te dice? Yo no voy a poner mis manos en ti y llamarte neurocirujano. Porque eso no te hace neurocirujano. A lo que me refiero es que el título no te va a dar la función, sino que el proceso es lo que da la función. Y tenemos que entender el poder de ser entrenados por uno. Y luego, cuando el capítulo 4 de Mateo viene, Jesús confronta al enemigo. Y nosotros tenemos que entender que fueron esas tres cosas, su identidad, su autoridad y su destino, las que le dieron la habilidad para conquistar a los espíritus que venían en contra suya. Esto es muy importante, porque honestamente quiero ofrecerte este pensamiento, que en tu vida entera te enfrentarás a tres categorías diferentes de tentación. Hay una razón por la que Jesús solo enfrentó tres espíritus. Enfrentó al espíritu de seducción, que siempre quiere canjear tu destino por una pieza de pan. No importa lo que sea, cuál sea tu apetito natural que el enemigo intente explotar para un canje, no importa lo que sea, date cuenta de que solo es un pedazo de pan. Lo que sea posición, sea poder, dinero, lo que sea, solo es un pedazo de pan, comparado con el destino que Dios tiene para ti. Entonces Jesús enfrenta a este espíritu de seducción en contra de su destino. Así es como comienza el enemigo. Y la segunda cosa que ocurre es
que comienza a retarle con un espíritu de confusión respecto a su identidad. Le dice, cuando venga el Mesías, flotará en la cima de este templo, porque comienza una leyenda sobre un discípulo que flota, un Mesías flotante. ¿Cuántos saben que el diablo te va a mentir para robarte tu identidad? Él va a confundir quién eres. Entonces, Jesús lo que hizo fue saber que iba a ser el Mesías sufriente, no el flotante. Él había venido a sufrir para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Entonces el reto del espíritu de confusión viene contra su identidad. La seducción intenta comprar su destino y entre ellos viene el espíritu de control tratando de minimizar su autoridad. Y yo te reto a pensar porque solo enfrentarás a estas tres. Y si solo enfrentarás estas tres cosas en tu guerra espiritual, entonces ¿cuán importante será tener las tres cosas bien puestas por un padre en tu vida? Sumamente importante. Te vuelve asombrosamente eficaz en contra del enemigo. Si conoces tu destino, tú nunca venderás tu futuro por cualquier apetito humano. No lo harás si conoces tu destino. Por eso es importante. Jesús conocía estas tres cosas. Tenemos que conocerlas. Entonces vemos que el espíritu de adopción antecede a lo que llamo el espíritu de afirmación. Pablo fue capaz de afirmar tres áreas en la vida del joven Timoteo. Y también quisiera ofrecerte una consideración de que solo hay tres áreas en tu vida en las que necesitas afirmación como hombre o mujer de Dios. Y la primera es la afirmación de lo que yo llamo el Padre en tu hombría. Padre en tu hombría. Y me parece sumamente interesante que en Marcos capítulo 1, versículo 11, Jesús es bautizado y esto comienza su ministerio y hay una voz que proviene del cielo que le dijo, tú eres mi Hijo amado en quien estoy muy complacido, y Jesús no había hecho nada todavía. El placer del Padre en el Hijo no se relaciona con su productividad, sino que está ligada a su relación. Y vaya, si pudiera enfatizar cualquier punto de esta lección, enfatizaría este. Si tú alguna vez obtienes tu afirmación de tu productividad, entras en un círculo vicioso de muerte. Si tu valor proviene de tu habilidad para producir, en vez de venir de una relación como hijo, porque así siempre estarás intentando obtener la afirmación de una persona y luego de otra por tus acciones. Y escúchame bien, Dios no te ama por las cosas que haces por Él. El Señor me sacó del ministerio en un tiempo primordial en mi vida. Llevaba 20 años ahí. Estaba predicando en el punto en el que el Señor me sacó del ministerio. Predicando 29 veces al mes y el Señor me sacó por un año. Y no podía ni hacer un estudio bíblico eficaz y le pregunté al Señor, ¿qué es lo que pasa? Y un año después, porque yo soy muy lento, el Señor me dijo, yo nunca estuve complacido por lo que tú hacías. Yo te amo por quién eres tú y nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Porque de repente cuando yo ya no era productivo, no me di cuenta del valor que tenía. ¿Y cuántos saben que llega el punto en la vida en el que ya no eres tan productivo como solías serlo años atrás? Pero lo grandioso aquí es que tu valor lo encuentras en tu relación con el Padre. Tu productividad no determina el valor que tú tienes. Es importante saberlo. Entonces, lo primero que vemos en la ley de la afirmación es lo que Pablo le dice a Timoteo. Recuerdo la fe que hay en tu madre Eunice, que hay en tu abuela Loida. Y ahora, Jesús encuentra esa misma afirmación de parte del Padre. Este es mi Hijo amado, y en él estoy complacido. Hay que escuchar esas palabras, esa afirmación. 2 veces a la semana llevo a mi nieto a clases de karate. Y todavía no es cinta negra, porque recién lleva 3 semanas. Pero de camino a casa con mi nieto, hay 2 cosas que me gusta hacer. Primero me lo llevo por un helado, uno que le guste. Y luego de camino a casa lo afirmo. Es importante para él, tiene casi 15 años y necesita saber que lo quiero y que me enorgullece y que haría cualquier cosa por él.
Yo tenía 17 años cuando mi papá me dijo te amo por primera vez. Por eso se lo digo a la gente con tanta insistencia. Si 47 personas vienen conmigo, 47 veces le digo a cada uno que yo les amo. Porque en mi propia vida tuve esa deficiencia de afirmación y amor. Necesitamos escuchar esas palabras, necesitamos experimentarlas. Así que la primera ley de la afirmación es tu hombría. Y Jesús la recibió y también Timoteo la recibió. Pablo dice, estoy convencido que la misma fe que estuvo en Eunice y en Loida está en ti. Yo te estoy afirmando. La segunda afirmación que necesitas del Padre está en el mensaje. Cuando era niño había una mesa larga a la que todos nos sentábamos. Ya te he contado que yo soy el menor de 14. En la primera sección de la mesa se sentaba solamente el hombre de la casa, el padre de familia. Ahí se sentaba mi papá. Y luego el resto de la mesa se preparaba y éramos tantos que apenas si cabíamos en esa segunda parte de la mesa. Imagínate, éramos 14 hijos. Y por último, la tercera parte de la mesa. Ahí nos sentábamos todos los que quedábamos. Y bueno, a lo que voy es que recuerdo la primera vez que me invitaron a sentarme en la primera parte de la mesa. Oh, Señor mi Dios, yo me sentía como el hombre más grande. Y nadie diga nada porque así como me invitaron, también me pueden echar fuera de ahí. Yo no tenía absolutamente nada que agregar a la conversación. De hecho, de donde yo soy, se dice que a los niños se les ve, no se les oye. Así que estoy sentado en la primera parte de la mesa y me muero por decir algo y de verdad quiero decir cosas. Y recuerdo decir algunas cosas y después actuar como si no hubiera hablado para nada. Pero un buen día dije cosas y alguien me dijo, oye, vaya, qué buen punto. Y sentí que había ganado la lotería. Porque mis palabras habían sido afirmadas. Y no solo mi presencia. Y eso es lo que ocurre con Jesús. Él habla en Mateo 17:5, que dice que mientras hablaba los envolvió una nube, y una voz que provenía del cielo habló, y dijo, este es mi Hijo amado, y estoy muy complacido con él. Y notemos la siguiente palabra, escúchenlo. Este no es solo un hijo de quien estoy orgulloso, y no solo estoy afirmando su hombría, él es un hijo que tiene un mensaje que es digno de escuchar. ¿Y cuántos saben que Hebreos nos dice en el capítulo 13 que los líderes de nuestra vida deben tener una vida digna de imitar y un mensaje digno de escuchar? Mucha gente solamente habla, pero no dice nada. Pero hay algo en el caminar en pacto que hace que tus palabras tengan peso. Y es algo grandioso cuando Dios mismo afirma algo que tú has dicho con su unción. Porque sabes que no solo eres su hijo, eres su vocero. Pero hay otra área que tiene que ocurrir, y esta es la misión. Jesús dice en Juan capítulo 12, Padre, glorifica a tu Hijo, con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Y luego una voz del cielo dijo, ya te he glorificado y te glorificaré una vez más. Jesús tenía que ser afirmado en su hombría, su mensaje y su misión. Y tú también. Y si no hay un Padre en nuestra vida que nos dé identidad, autoridad y destino, seguramente no habrá nadie que pueda afirmarnos en nuestra hombría, mensaje y nuestra misión, porque van de la mano. Por eso es sumamente, sumamente importante que lo entendamos. Y terminaremos con la ley del avance. Porque en 2 de Timoteo 2:2 vemos que Timoteo llega a un punto en el que Pablo le dice, ahora, las cosas que has aprendido de mí en presencia de muchos testigos, encomiéndalas a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo le dice, yo lo he puesto absolutamente todo en ti, y no pienses que solo lo hice para que tú tengas éxito. Quiero que seas significativo y yo quiero que la herencia continúe de generación en generación. De hecho, se habla de 4 generaciones en este versículo. Y Pablo le enseña absolutamente todo a Timoteo para que esto que él le enseñó continúe a la siguiente generación. ¿Y por qué es importante? Quiero darte 7 cosas que son el resultado del proceso. Número 1, hará que tu ministerio continúe. Desafortunadamente, muchos ministerios están sepultados con su fundador.
Quien lo comenzó murió y ahí acabó. Y eso es tan trágico. Es como nacer, vivir solo 40 años y caerte de esta mesa. El que viene después de ti también se cae de esta mesa. ¿Y cuántos saben que es mejor llegar a un punto en 40 años y que el que venga después de ti vaya más lejos? Imagínate si este fuera un edificio. De hecho, Abba significa esto, fuente, sostén. Hijo significa edificar sobre lo que sostiene para que vayas más y más alto. Para que así continúe el ministerio. Número 2, ocurre la multiplicación. Porque cuando el ministerio se da a la siguiente generación y a la siguiente, no solo estás alcanzando almas, en Hechos dice que cada día se añadían a la iglesia y luego dice que estos se multiplicaban. Y esto solamente se puede lograr levantando a la siguiente generación y a la siguiente. Muchas veces le digo a la gente, mi papá fue el único hijo biológico de mi abuelo. Pero mi papá dio fruto, se multiplicó. 14 hijos en total. ¿Te gustaría intentar adivinar cuántos de nosotros somos ahora? Según mis cálculos, hasta esta mañana somos como 130 personas. Ya somos una tribu. Por si no te has enterado, poco a poco nos apoderamos de todo. Todo por un solo hombre que tuvo un solo hijo que se multiplicó. La multiplicación es algo asombroso. La bendición incrementa. La bendición incrementa. Cada vez que una nueva generación se levanta es una bendición de Dios. Y no solamente eso, pero la herencia se hace posible. Te he dicho que hay una diferencia entre la bendición, que es un evento, y la herencia, que es algo continuo. Es importante tener esa herencia. Y ahora, la familia de Dios comienza a crecer. Vemos que 3,000 son salvos, luego vemos que el Señor añade a la iglesia y Pedro predica, y hablaremos de Pedro en la siguiente lección. Pero después del mensaje de Pedro se añaden más y más, son 5,000 y se multiplican, y esto ocurre por la multiplicación. Crece la familia de Dios. El reino de Dios se está expandiendo, ¿y cuántos saben que nuestra tarea es traer más y más gente al reino? Hablaba con algunas personas antes de nuestra lección, tendrán bautizos el fin de semana, y eso me emociona mucho. Me encantaría tener esto cada fin de semana, porque significa que el reino de Dios se expande y, últimamente, Dios mismo es glorificado. ¿Y por qué se glorifica? Porque aquellos que tú levantas en la próxima generación comienzan a conocer la gloria en la que tú caminaste en tu generación. Escúchame, dentro de 5 generaciones nadie conocerá nuestros nombres. Pero sí conocerán a nuestro Dios. Y solo a Él pertenece la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Oremos. Padre, te amamos de todo corazón. Y te doy gracias porque puedo llamarte Padre. Y sé que yo soy tu Hijo. Y Señor, yo te doy muchas gracias por mi Padre terrenal, por mi abuelo y la herencia cristiana que nos has dado, que se remonta tantas generaciones atrás. Señor, gracias por los padres espirituales, que después que mi Padre llegó a tu presencia, ellos pudieron invertir en mi vida. Y Señor, tantas gracias te doy por los hijos espirituales, que continúan el viaje, aún hoy por todo el mundo, levantando generación tras generación. Que tu mensaje pueda avanzar, que tu reino pueda expandirse, que tu nombre sea glorificado. Sella tus palabras en los corazones de todos nosotros esta noche, que podamos tener una intención generacional, que tu obra se extienda a la siguiente generación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.